Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema súper interesante, algo que creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas, ya sea en carne propia o a través de amigos y familiares. Hoy vamos a hablar sobre ese juicio interno que a veces nos inunda, esa voz crítica que opaca nuestros deseos y que a menudo termina dictando nuestras decisiones de amor. Sí, vamos a desentrañar qué se oculta detrás de esas elecciones amorosas que, desde fuera, parecen ilógicas o incluso autodestructivas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien se queda en una relación tóxica? ¿O por qué eliges siempre el mismo tipo de persona, a pesar de que sabes que la cosa no va a funcionar? Pues hoy vamos a explorar esos mecanismos ocultos que nos llevan a tomar esas decisiones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí hablamos de psicología, relaciones, crecimiento personal y todo lo que te ayude a entenderte mejor a ti mismo y a los demás. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, vamos al grano. Ese juicio del que hablo, esa voz interna que nos critica y nos sabotea, no aparece de la nada. Generalmente es producto de nuestras experiencias pasadas, de nuestra educación, de los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, tanto de nuestros padres como de la sociedad en general. Quizás te han dicho desde pequeño que el amor duele, o que no eres lo suficientemente bueno para alguien, o que debes conformarte con lo que tienes. Todas esas ideas, aunque parezcan inofensivas, se van incrustando en nuestro subconsciente y terminan moldeando la forma en que nos relacionamos con los demás. Piensa, por ejemplo, en una persona que ha crecido en un hogar donde ha presenciado violencia doméstica. Inconscientemente puede que esa persona asocie el amor con el sufrimiento, y que, por lo tanto, busque relaciones donde se repita ese patrón. No es que conscientemente quiera ser maltratada, sino que su subconsciente le dice que eso es lo que merece, o que eso es lo que significa el amor. Es una distorsión, una creencia limitante que le impide ver otras posibilidades. Otro ejemplo común es el del miedo al abandono. Si una persona ha sido abandonada en el pasado, ya sea físicamente o emocionalmente, puede que desarrolle una gran ansiedad ante la idea de que le vuelva a ocurrir lo mismo. Esto puede llevarle a comportamientos contradictorios. Por un lado, puede que se aferre desesperadamente a su pareja, incluso si no es feliz, y por otro, puede que sabotee la relación inconscientemente para probar si la otra persona realmente la ama. Es como si estuviera buscando confirmar su peor temor. Y luego está la baja autoestima. Cuando no nos valoramos lo suficiente, tendemos a aceptar menos de lo que merecemos. Nos conformamos con migajas de afecto, con relaciones a medias, con personas que no nos tratan bien. Porque en el fondo creemos que no somos dignos de algo mejor. Es un círculo vicioso. Cuanto menos nos queremos, menos nos valoran los demás, y cuanto menos nos valoran los demás, menos nos queremos a nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos romper este círculo? ¿Cómo podemos liberarnos de ese juicio interno que nos impide ser felices en el amor? Pues la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es fácil ni inmediata, pero sí es posible. El primer paso, y probablemente el más importante, es tomar conciencia. Reconocer que tenemos ese juicio interno, identificar de dónde viene, qué mensajes nos está transmitiendo. ¿Qué te dices a ti mismo cuando te enamoras de alguien? ¿Qué te dices a ti mismo cuando la relación empieza a tambalear? ¿Qué te dices a ti mismo cuando la relación termina? Anota esos pensamientos, analízalos, cuestiónalos. ¿Son realmente ciertos? ¿O son simplemente creencias limitantes que has interiorizado a lo largo de tu vida? Una vez que hayas identificado esas creencias, el siguiente paso es empezar a desafiarlas. Reemplaza esos pensamientos negativos por pensamientos positivos y realistas. En lugar de decirte no soy lo suficientemente bueno, dite soy valioso y merezco ser amado. En lugar de decirte nadie me va a querer, dite hay muchas personas en el mundo que podrían quererme, y estoy dispuesto a abrirme al amor. Es un proceso gradual, que requiere tiempo y paciencia, pero con la práctica verás cómo tu autoestima empieza a mejorar y cómo empiezas a atraer a personas más sanas y positivas a tu vida. Otro aspecto fundamental es trabajar en el perdón. Perdonarte a ti mismo por las decisiones equivocadas que has tomado en el pasado,
por los errores que has cometido, por las veces que te has dejado pisotear. Y perdonar también a las personas que te han herido, no porque lo merezcan, sino porque tú te mereces liberarte del rencor y del resentimiento. El perdón no significa justificar el comportamiento de los demás, sino soltar el lastre emocional que te impide avanzar. Y por último, pero no menos importante, es fundamental aprender a amarte a ti mismo. Cultivar la autoestima, la autocompasión, el autorrespeto. Dedicar tiempo a hacer cosas que te hagan feliz, a cuidar de tu cuerpo y de tu mente, a rodearte de personas que te apoyen y te valoren. Cuando te amas a ti mismo, te conviertes en tu propio mejor amigo, en tu propio compañero de vida. Y cuando te amas a ti mismo, dejas de buscar la validación en los demás, dejas de conformarte con menos de lo que mereces, y atraes a personas que te aman y te valoran por quien eres. Recuerda que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad. Es la base de cualquier relación sana y duradera. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más de forma plena y saludable. Así que empieza hoy mismo a trabajar en tu amor propio, a desafiar tus creencias limitantes, a perdonarte a ti mismo y a los demás. Verás cómo tu vida amorosa empieza a transformarse. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Hemos explorado cómo ese juicio interno, producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras creencias limitantes, puede sabotear nuestras decisiones de amor. Hemos visto cómo podemos tomar conciencia de ese juicio, desafiar esas creencias, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y cultivar el amor propio para construir relaciones más sanas y felices. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor déjenme un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Se han sentido alguna vez atrapados por ese juicio interno en sus relaciones amorosas? ¿Qué estrategias han utilizado para superarlo? Me encantaría leer sus experiencias. Y por último, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí hablamos de psicología, relaciones, crecimiento personal y todo lo que te ayude a vivir una vida más plena y feliz. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. ***, ampliación del vídeo, ***. Hola de nuevo, familia. Siguiendo con el tema de hoy, quiero profundizar un poquito más en algunas de las áreas que ya hemos tocado y agregar algunas ideas nuevas que creo que son cruciales para entender este laberinto de decisiones amorosas que a veces nos atrapa. ***, el origen profundo de nuestras creencias limitantes ***. Ya hablamos de que nuestras experiencias pasadas son la raíz de muchas de nuestras creencias limitantes. Pero quiero que reflexionemos un poco más sobre cómo se forman esas experiencias. No se trata solo de eventos aislados, sino de la forma en que interpretamos esos eventos, la narrativa que construimos a su alrededor. Por ejemplo, si un niño pequeño experimenta el divorcio de sus padres, no es el evento en sí lo que lo marca, sino cómo los adultos a su alrededor manejan la situación y qué mensajes le transmiten al niño. ¿Le hacen sentir culpable? ¿Le hacen sentir que el amor es frágil e inestable? Esas son las semillas que pueden germinar en una creencia limitante sobre el amor. Y no solo la familia es un factor importante. La cultura, la religión, los medios de comunicación, todos influyen en nuestra percepción del amor y las relaciones. ¿Cuántas veces hemos visto en películas o series la idea de que el amor verdadero es doloroso, que requiere sacrificios extremos, que implica celos y posesión? Estos mensajes calan hondo y pueden distorsionar nuestra visión de lo que es una relación sana. ***, el miedo al cambio y la zona de confort tóxica ***. Muchas veces, nos quedamos en relaciones que sabemos que no son buenas para nosotros por miedo al cambio, por inercia. Incluso las relaciones tóxicas pueden convertirse en una especie de zona de confort disfuncional. Es paradójico, pero la familiaridad, incluso si es dolorosa, nos da una sensación de control y predictibilidad. Preferimos lo malo conocido a lo bueno por conocer. El miedo a la soledad, a enfrentarnos a lo desconocido, a tener que reconstruir nuestra vida desde cero, puede ser paralizante. Es importante recordar que el cambio, aunque a veces de miedo, es necesario para crecer y evolucionar.
Salir de una relación tóxica no es un fracaso, sino un acto de valentía y amor propio. Es una oportunidad para aprender, para sanar, para construir una vida más auténtica y feliz. *** La adicción emocional ***. En algunas relaciones tóxicas, puede desarrollarse una verdadera adicción emocional. Nos volvemos dependientes de la atención, la validación, incluso el drama que nos proporciona la otra persona. Esta adicción puede ser tan fuerte como cualquier otra adicción, y puede requerir ayuda profesional para superarla. Es importante reconocer las señales de la adicción emocional: pensamientos obsesivos sobre la otra persona, ansiedad intensa cuando no está presente, necesidad constante de su aprobación, dificultad para romper el ciclo, a pesar del sufrimiento. Si te identificas con estas señales, no dudes en buscar ayuda. La importancia de establecer límites ***. Establecer límites claros y saludables es fundamental para cualquier relación, pero especialmente para liberarnos de patrones de comportamiento destructivos. Los límites son las líneas que definen lo que estamos dispuestos a aceptar y lo que no. Son una forma de decirnos a nosotros mismos y a los demás: yo me respeto y me valoro, y no voy a permitir que me traten de esta manera. Aprender a decir no, a expresar nuestras necesidades, a defender nuestros derechos, es esencial para construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Y si la otra persona no respeta nuestros límites, es una señal clara de que esa relación no es saludable para nosotros. El poder de la autocompasión ***. A menudo somos mucho más duros con nosotros mismos que con los demás. Nos criticamos, nos juzgamos, nos culpamos por nuestros errores. Pero la autocompasión es fundamental para sanar y crecer. La autocompasión implica tratarnos con la misma amabilidad, comprensión y cariño que le daríamos a un amigo que está pasando por un mal momento. Significa reconocer que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, y que merecemos ser perdonados y amados, incluso cuando nos equivocamos. La autocompasión nos permite aprender de nuestros errores sin quedarnos atrapados en la culpa y la vergüenza. Herramientas prácticas para desafiar el juicio interno ***. Además de la consciencia y el reemplazo de pensamientos negativos, hay otras herramientas prácticas que pueden ayudarnos a desafiar el juicio interno. Llevar un diario escribir nuestros pensamientos y sentimientos puede ayudarnos a identificar patrones y creencias limitantes. Practicar la meditación y el mindfulness Estas prácticas nos ayudan a conectar con nuestro presente, a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos y a cultivar la calma interior. Buscar terapia Un terapeuta puede proporcionarnos herramientas y estrategias para trabajar en nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestros patrones de comportamiento. Rodearnos de personas positivas El apoyo social es fundamental para superar cualquier desafío. Busca amigos y familiares que te amen, te valoren y te inspiren a ser la mejor versión de ti mismo. Visualización Imagina cómo sería tu vida si estuvieras libre de ese juicio interno. Visualiza relaciones sanas, amorosas y felices. Afirmaciones positivas Repite frases que te recuerden tu valor, tu fuerza y tu capacidad para amar y ser amado. Más allá de la relación romántica, amor propio en todas las áreas de la vida El amor propio no se limita a la relación romántica. Se extiende a todas las áreas de nuestra vida, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos cuidamos, nos respetamos, nos valoramos, y nos permitimos ser felices en todos los aspectos de nuestra vida. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, a perseguir nuestros sueños, a cuidar de nuestra salud física y mental, a conectar con nuestra espiritualidad, a rodearnos de belleza y armonía, son todas formas de cultivar el amor propio. El viaje continuo del amor propio Es importante recordar que el amor propio no es un destino, sino un viaje continuo. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia, dedicación y compromiso. Habrá días buenos y días malos, momentos de claridad y momentos de duda. Pero lo importante es seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir amándonos a nosotros mismos incondicionalmente. Conclusión.
eligiendo el amor propio como guía ***. En última instancia, las decisiones que tomamos en el amor son un reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Cuando nos amamos y nos valoramos, elegimos relaciones que nos nutren, que nos apoyan, que nos hacen crecer. Cuando no nos amamos lo suficiente, podemos caer en patrones destructivos, conformarnos con menos de lo que merecemos, y sabotear nuestra propia felicidad. La clave para liberarnos de ese juicio interno y tomar decisiones amorosas más sabias y saludables es elegir el amor propio como nuestra guía. Priorizar nuestro bienestar emocional, establecer límites claros, desafiar nuestras creencias limitantes, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y cultivar la autocompasión. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya dado algunas herramientas y perspectivas nuevas para navegar por el complejo mundo del amor y las relaciones. Recuerden que no están solos en este viaje. Todos luchamos con nuestros propios demonios internos. Pero juntos podemos aprender, crecer y construir vidas más plenas y felices. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden amarse a sí mismos incondicionalmente. Hasta la próxima.